La doctora Mónica Romero es médico cirujano de nuestra facultad, con especialidad en medicina interna también en nuestra facultad, una subespecialidad en hematología en el Hospital La Fe de Valencia, España. Es médico hematólogo clínico del Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional. Y en esta oportunidad nos presentará un tema de actualización muy interesante en terapia de suspensión de inhibidores de tirosina quinasa en leucemia mieloide. Doctora Romero. Bueno, antes que nada le voy a pedir perdón por la voz. No estaba programado estar así hoy día. Estar amigo es peor todavía. Y darle las gracias al doctor Chandía y a los organizadores por la consideración para venir a dar esta charla, que es súper interesante, que ya nos lleva a un setting más clínico, clínico de adultos. Lamentablemente no hay información en niños en esta situación, doctor Fernández, lo siento. No hay en niños, los niños son muy poquitos con esta patología y es una población que siempre da miedo suspender los tratamientos o innovar con ellos en esta patología. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es solo de adultos. La leucemia mieloide crónica, como algunos de ustedes deben saber, y si no, ahora vamos a hacer un pequeño repasito, es una neoplasia mieloproliferativa crónica cronal que se origina en una célula hematopoyética que es pluripotencial y que genera una hiperplasia mieloide predominante. Eso es lo que ven los patólogos en la médula. Mucha serie mieloide. La edad mediana de presentación es de 50 años y tiene un ligero predominio en los varones, pero muy ligero. La verdad es que en el último año se ha nivelado bastante. Es hasta un 20% de las leucemias de los adultos, y en un registro que se lleva en Estados Unidos, ellos estiman que en el año 2050 van a tener casi 200.000 pacientes con esta patología. O sea, es un número importante. Lo que pasa es que quizás en centros más pequeños no se ve. Nosotros como centro derivador, que en algún momento fuimos centro derivador regional, ahora Chillán y Los Ángeles ven sus pacientes con leucemia mieloide crónica, pero tenemos activos aproximadamente 60 pacientes con leucemia mieloide crónica con inhibidor de tirosina quinasa. Eso es mucho para un solo centro. El 60% de estos pacientes se diagnostican porque van al consultorio o porque por cualquier otra situación se hacen sonograma de rigor y aparecen con 100.000, 200.000 leucocitos y están absolutamente asintomáticos. La sintomatología que puede tener esta enfermedad, que es diaforesis, sudoración, baja de peso, dolores óseos, dolores a nivel del vaso, está dada principalmente por el hipermetabolismo que tiene la enfermedad, como vamos a ver más adelante. 50% de los pacientes tienen una esplenomegalia clínica al diagnóstico. Y el pronóstico de esta enfermedad depende principalmente de las fases que uno encuentra. Vamos a ver después cómo se definen las 3 fases de esta enfermedad. Pero es súper importante para nosotros, cuando nos deriven un paciente, que nos manden el hemograma inicial, porque nos dan los factores pronósticos y porque podemos determinar la fase en la que este paciente debutó. Si el paciente debuta en una fase crónica, en el estudio IRIS, que es el que tiene más seguimiento de estos pacientes con leucemia mieloide crónica en tratamiento con imatinib, han llegado hasta casi un 90% de supervivencia en los 6 años. Pero si un paciente debuta en una crisis blástica, eso es homologable a una leucemia aguda y responden nada a los tratamientos que nosotros tenemos y viven 4 meses. Los primeros casos se fueron descritos en el año 1845 y más de 100 años después se descubrió este cromosoma, que es la translocación recíproca entre el cromosoma 922, conocido como cromosoma Filadelfia. En el año 80 se descubre el gen de fusión que se genera por esta translocación, que es la proteína con actividad tirosinquinasa BCR-ABL. Y el 95% de los casos de leucemia mieloide crónica están asociados a cromosoma Filadelfia. Este 5% diferente, que no es el 100%, uno debería pensar que es el 100%, es porque hay lesiones críticas en los cromosomas que no son detectadas por la citogenética, que a veces se detectan por FISH, y que el 98% de los pacientes tienen un BCR-ABL típico. Hay otros pacientes que tienen una arritmia en el gen de fusión. ¿Qué es lo que hace esta translocación? Genera este gen de fusión con actividad tirosinquinasa que va a estimular la proliferación, la adherencia celular y va a disminuir la apoptosis.
todo eso va a dar una serie incontrolada de señales de transducción intracelulares que va a generar este hipermetabolismo. Entonces aquí tenemos un esquema que es súper didáctico, que en el fondo nos dice esta proteína SRBL con actividad tirosinquinasa activa a un montón de señales intracelulares para generar este hipermetabolismo de los pacientes y que genera unas células que son bastante duras de matar. Incluso teniendo un paciente con una mínima expresión de su enfermedad en términos de biología molecular, siempre quedan células quiescentes o células que guardan todavía la enfermedad. Por eso es que es una enfermedad crónica, que a pesar que el tratamiento es una terapia target súper específica, siempre nos queda enfermedad residual. ¿Cuáles son las fases de esta enfermedad? Las fases son la fase crónica, que afortunadamente más del 90% de los pacientes debutan con una fase crónica, que es el típico paciente que uno descubre con una leucocitosis, una esplenomegalia, y que tiene menos de un 10% de blastos de la médula ósea en sangre periférica. En cambio, en el otro rincón tenemos a la crisis blástica, que es la peor situación en la que puede debutar un paciente, que en el fondo es homologable a una leucemia aguda, que puede ser de estirpe mieloide o que puede ser de estirpe linfoide. A pesar de ser una neoplasia mieloproliferativa, como es una célula pluripotencial, se puede en el fondo desviar en su evolución e incluso darnos una leucemia linfoide, que son las menos, por supuesto, pero las hay. Tenemos estos principales scores pronósticos. Acá faltó el EUTOS, que es el score pronóstico europeo, que ha sido difícil de validar. El que más se ha validado es el SOCAL, sobre todo en la era del imatinib, porque estos pacientes antiguamente se trataban con hidroxicarbamida, con busulfán, interferón, citarabina. El estudio IRIS, que es el estudio más grande y con mayor seguimiento, comparó el interferón con citarabina versus el imatinib. Pero a día de hoy, estos pacientes, es inconcebible que en cualquier lugar del mundo un paciente con esta enfermedad no esté recibiendo un inhibidor de tirosinquinasa, porque esta enfermedad siempre la sacan a colación como la clásica donde existe una terapia target. Entonces, cuando uno piensa en las moléculas súper específicas, en las moléculas que van a hacer terapias target, este es el ejemplo clásico. Entonces, a día de hoy, no hay pacientes que debieran recibir otro medicamento. En la era entonces del imatinib, el SOCAL es el score pronóstico que se ha validado y que considera la edad, tamaño del vaso, revuelto plaquetal, porcentaje de blastos en sangre periférica y también los basófilos que faltaron acá. El HASCOR también considera basófilos y eosinófilos, y uno puede acceder a la página del Europeo de Leuquimia.net e ingresar los datos del paciente, porque estos los sacan a fórmula logarítmica, entonces uno no puede calcularlo, tiene que meter los datos en algún lado, es muy complicado. Y está ahí el acceso y esa página uno le da los tres scores pronósticos, HASCOR, el SOCAL y el EUTOS. El que ha tenido mejor correlación clínica ha sido el SOCAL, y como vamos a ver más adelante, la mayoría de los estudios consideran el SOCAL y no el HASCOR ni el EUTOS. Esta enfermedad es una enfermedad que hay que ser súper ordenado con ella y con el paciente. Y aquí uno no se tiene que inventar mucho, porque afortunadamente los seres pensantes superiores que forman este grupo de la Europea de Leuquimia.net principalmente, y los que hacen la guía de la NCCN en Estados Unidos, pero nosotros principalmente miramos la Europea de Leuquimia.net, tiene la patología absolutamente ordenada en términos de respuesta, en términos de tiempos y en términos de monitorización. Lo más importante para poder llevar al paciente a la situación molecular a día de hoy ideal es que uno tiene que ser súper ordenado con la monitorización y enseñarle al paciente que se tome su medicamento. Si uno no le enseña al paciente que se tome el medicamento, si uno no le explica su enfermedad, nunca vamos a poder tener un paciente en una situación molecular ideal, y menos vamos a poder hacer la monitorización que nosotros queremos. Cuando se diagnostica un paciente a día de hoy en nuestro centro, nosotros tenemos a disposición 3 inhibidores de tirosinquinasa para poder empezar el tratamiento con este paciente.
El imatinib es el inhibidor de tirosinquinasa de primera generación que más se ha usado. De hecho, hace muy poquito, creo que 2 meses atrás, salió la última actualización del estudio IRI con más de 10 años de seguimiento. O sea, este fármaco está siendo probado del año 99, 2000 en los ensayos clínicos, y nosotros lo tenemos a disposición afortunadamente a partir del año 2007, cuando partió el GES de la leucemia mieloide crónica en el país. Eso fue un tremendo paso para los pacientes y una tremenda responsabilidad para los clínicos de usar bien el medicamento y monitorizar bien al paciente. Antes de eso, los que hicimos la beca de medicina interna, antes del 2007, que nos tocaba ver los pacientes con leucemia mieloide crónica, a los 6 meses estaban todos. Esa era la realidad. Después del 2007 tenemos pacientes con imatinib que llevan 14 años ahora, 13 años en tratamiento con un inhibidor de tirosinquinasa, llevando una vida normal. El impacto que ha tenido esta droga es impresionante y la tenemos a disposición. Y lo otro que hemos luchado mucho para que los pacientes sigan teniendo su droga original, porque ustedes entenderán que después de ciertos años salieron un montón de copias que desafortunadamente no tienen ninguna literatura y ninguna evidencia científica de que funcionen o no funcionen en los pacientes. Entonces también hemos tenido que dar la lucha para poder mantener al medicamento original que le cambió la vida a los pacientes. Aparte del imatinib, tenemos 2 medicamentos más que son los inhibidores de tirosinquinasa de segunda generación, que son el dasatinib y el nilotinib, y que hace ya unos 5 años este hospital lo está usando en primera línea en los pacientes que tienen zócalo intermedio o alto, que son cortos. Por lo tanto, también nosotros estamos haciendo lo que se hace en los países desarrollados con nuestros pacientes. Y los inhibidores de tirosinquinasa de tercera generación, que ya vendrían siendo ponatinib o bosutinib, no los tenemos disponibles. Pero la verdad es que esos medicamentos tienen un setting de pacientes súper específico. En el caso del ponatinib, los pacientes que tienen mutaciones T315I, que no responden a ningún otro de los inhibidores de tirosinquinasa, eso podría ser. A día de hoy no tenemos ninguno. Así que no necesitaría esa droga que lamentablemente no está en la canasta y no está a disposición. Eso es lo que nosotros tenemos como para contarles un poco. Una vez que se diagnostica el paciente que nosotros empezamos su tratamiento con inhibidor de tirosinquinasa, tenemos que monitorizarlo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del laboratorio básico, por ejemplo el hemograma, desde el punto de vista de la citogenética y desde el punto de vista molecular. Eso es al principio. Si ustedes me preguntan qué es lo más específico, evidentemente es lo molecular. Pero cuando partimos y al mes el paciente no alcanza una respuesta hematológica completa, aquí algo anda mal. Y eso lo podemos ver con el examen físico y con el hemograma. A los 3 meses hacemos la primera evaluación citogenética y molecular. El paciente debe tener una respuesta citogenética óptima para poder seguir con el medicamento. Y una respuesta molecular que ojalá sea menos del 10% de transcriptos que se están midiendo de CRL, para que uno pueda decir que a largo plazo ese paciente va a ir bien, le va a ir bien en la vida con su medicamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que nosotros hacemos al diagnóstico para monitorizar al paciente, que en este caso es la citogenética, el FISH o la PCR cuantitativa, no cualitativa. Ahora nosotros solamente tenemos acceso a la cualitativa al diagnóstico, después tenemos cuantitativa. Cuando el paciente está en terapia, la citogenética la hacemos el tercer y el sexto mes. El paciente el sexto mes debe tener una respuesta citogenética completa, o sea, 0% de metafase Filadelfia positivo, para decir que ese paciente está bien. Si el paciente tiene un 10%, está refractario al imatinib y debe cambiar, o refractario al nilo o al DASA y debe cambiar. Y le hacemos la PCR cada 3 meses en sangre periférica, porque ya se ha visto que la correlación entre médula ósea y sangre periférica es suficiente para que nosotros podamos seguir pinchándolo solo por sangre periférica, porque andarse haciendo un mielograma cada 3 meses no le gustaría a nadie. Y después que el paciente alcanza nuestra respuesta molecular, igual tenemos que seguirlo de monitoreo. O sea, citogenética solo sigue monitorizándose con respuestas moleculares. Cuando tenemos un alza de transcripto, cuando el paciente pierde su respuesta molecular, le hacemos una citogenética y perdió su respuesta citogenética, o aparecieron alteraciones cromosómicas adicionales, nosotros tenemos que hacer un estudio mutacional de ese paciente, porque estos pacientes adquieren mutaciones durante el tiempo que incluso pueden tener una correlación clínica importante. Sabemos que hay mutaciones
que implican que el paciente vaya a responder menos a nido o menos a DASA, y eso podría en algún momento guiar nuestra decisión clínica. Después de contarles todo esto de cómo se monitoriza el paciente, ¿para qué lo monitorizamos? Bueno, para saber cómo le está yendo con el tratamiento, pero principalmente nosotros lo monitorizamos para poder medir la enfermedad mínima residual de este paciente, que es el objetivo que nosotros llevemos a este paciente a la menor expresión posible de su enfermedad crónica, que hasta el día de hoy no se cura, se controla. La medición de esta enfermedad mínima residual tiene como objetivo primario monitorizar estrictamente al paciente y nos permite demostrar la efectividad de la terapia. Si el paciente no alcanza citogenética o molecularmente el objetivo, evidentemente el tratamiento no está funcionando y tenemos que cambiar. Monitorizar la resistencia a la recaída. Podemos tener un paciente que alcance una respuesta molecular mantenida, profunda, y que de repente la pierda. Si ese paciente pierde la respuesta molecular, nosotros tenemos que ver qué está pasando, aquí hay mutaciones, qué le sucede al paciente. Averiguar mecanismos de resistencia y dónde están las mutaciones adquiridas. Diseñar estrategias de rescate, como les decía yo, si aparece una mutación podría ser guiar la decisión clínica de inclinarme sobre un u otro inhibidor de tirosinquinasa. Estos métodos de monitorización van a estar influenciados claramente por la biología tumoral y las terapias disponibles. En este caso, a día de hoy no habría límite para eso, pero hace años atrás, si nosotros solo teníamos disponible el imatinib y el paciente estaba resistente, ¿qué le ofrecíamos? Era súper complicado. Ahora, a día de hoy, le podemos ofrecer nilo, DASA e incluso meterlo quizá si tiene la T315I, a un ensayo clínico que lo tienen 3 hospitales ahora, uno en Viña y 2 en Santiago, para el uso de poratinib. ¿Qué es lo que nos da la monitorización? Bueno, el estudio IRIS, como les decía yo, que es el más largo en la historia de uso de inhibidores de tirosinquinasa, que es el imatinib, dice que hasta un 85% de los pacientes a largo plazo pueden alcanzar respuestas citogenéticas completas, o sea, 0% en esta fase en su médula. El 70% una respuesta molecular mayor, que después vamos a ver cómo se definen las respuestas moleculares, y hasta un 40% podría alcanzar lo que se llamaba anteriormente respuesta molecular completa, que ahora la podemos definir como enfermedad mínima residual indetectable. Este esquema es súper didáctico y nos enseña cómo es la enfermedad mínima residual en leucemia mieloide crónica. Cuando nosotros medimos y decimos que el paciente está en una respuesta citogenética completa, la carga tumoral que tiene es superior a 2 logaritmos de BCR-ABL, o sea, tiene una carga tumoral importante. Cuando hablamos de que el paciente está en una respuesta molecular mayor, que es menor de 0,1% de BCR-ABL, todavía le queda un poquitito de carga tumoral. Pero cuando ya hablamos de disminuciones de más de 4 logaritmos, o sea, respuestas moleculares indetectables, 4,5, que es lo que se define ahora como respuesta molecular indetectable de 0,0032% de expresión de BCR-ABL, entonces nosotros podríamos decir que el paciente está en una situación de enfermedad mínima residual muy poquita, indetectable. ¿Lo estamos curando? No lo sabemos. Probablemente lo estamos llevando a su mejor situación molecular posible. Quizá algún día, con combinaciones de drogas, que si yo hablemos de curación de esta enfermedad, a día de hoy no podemos hablar, pero sí podemos decir que tiene una carga tumoral pequeñísima, algo que era inconcebible con las drogas anteriores, algo que ni siquiera se manejaba con el interferón citarabina, cuyo objetivo era la respuesta citogenética, y ocasionalmente un paciente alcanzó una respuesta molecular mayor, que es en el fondo menor de 0,1, pero se quedaba todavía con una carga tumoral importante. Este esquema es el que nos va a ayudar a guiarnos el tipo de respuesta que tiene, porque ahora la nueva semántica que se utiliza exige que uno determine la respuesta molecular en términos de logaritmos. Si el paciente tiene una respuesta molecular mayor, está en esta situación, tiene logaritmo 4. Si el paciente tiene, menor de 4. Si el paciente tiene
una respuesta molecular mayor de 0,01, el paciente tiene un logaritmo de 4. Si el paciente tiene una respuesta molecular mayor de 4,5, tiene 0,0032% de expresión de este gen de fusión. Y si el paciente tiene 5 o más, tiene menor de 0,01. ¿Qué es lo importante? Que cuando uno habla de enfermedad mínima residual indetectable, son pacientes que tienen menos o igual de 4,5 logaritmos. Ese paciente casi no tiene enfermedad. ¿Está curado? No, pero no tiene enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a conversar ahora? El tema de la charla, que en el fondo es la remisión libre de tratamiento. Que no necesariamente que el paciente se nos curó, sino que en el fondo el paciente alcanzó una situación molecular tan ideal, tan alta, los gringos lo llaman el safe, el cielo seguro, el techo seguro del paciente, que nos permitiría eventualmente suspender este tratamiento que es crónico y tener al paciente monitorizado estrictamente por si recae, volver a darle el mismo tratamiento que tenía, sabiendo que va a ser seguro que el paciente va a volver a responder y que no nos va a progresar. Por lo tanto, es una respuesta molecular indetectable. Acá no es citogenético, acá estamos hablando solo de términos moleculares. Indetectable, o sea, ya sabemos que es menor o igual a 0,0032. O enfermedad mínima residual detectable pero a niveles muy bajos, lo que habla del logaritmo 4, o sea, que un paciente lleve mantenidamente menos de 0,01% de BCR-ABL en la médula y que no necesite un tratamiento activo. Esa es la remisión libre de tratamiento, que es lo que se está estudiando ahora no, o sea, los ensayos clínicos vienen del año 2005-2006, cuando nosotros ni siquiera teníamos a disposición el imatinib, los gringos ya estaban pensando en suspenderlo, o sea, nos llevan un poquito de ventaja, ¿ya? Pero eso es lo que están haciendo ahora. Ahora, todo esto está siempre en el setting de ensayos clínicos o de registro de pacientes en países europeos, donde está todo súper regulado. A día de hoy no podemos hacerlo en la clínica habitual. Por eso es que es solo aplicable en estudios clínicos. Ha variado durante los años los niveles de corte. Cuando empezaron con la enfermedad mínima residual y se definió por primera vez en los tiempos del interferón con la citarabina, el objetivo era citogenético. Después cuando empezaron con el imatinib, los objetivos eran respuestas moleculares logaritmo 4 y de repente ya empezaron las técnicas de detección de la PCR cuantitativa a ser mucho más exhaustiva y los laboratorios empezaron a estandarizarse mejor y fueron bajando subiendo los niveles en el fondo de tener menos carga tumoral. Por lo tanto, a día de hoy, lo que se sabe es que la definición es que tengan menos de 4,5 logaritmos. ¿Qué impacto tiene suspenderle un tratamiento al paciente en la calidad de vida, tanto a favor como en contra? Los pacientes con leucemia mieloide crónica, según el estudio SER, que es estos registros de supervivencia que hacen los gringos, tienen casi la misma supervivencia global que a día de hoy con los inhibidores de tirosina quinasa que un paciente que no tiene leucemia mieloide crónica. O sea, estamos hablando que a 5 años están estimándose supervivencia del 95-96% en sobrevida global en los seguimientos que ellos tienen, sobre todo con series que están basadas en el MD Anderson o en la clínica Mayo. Sería casi lo mismo que no tenerla con los tratamientos actuales, pero eso tiene un impacto en la calidad de vida. Los pacientes no siempre toleran bien los inhibidores de tirosina quinasa, tienen que estar pendientes todos los días tomarse su pastilla, o cuando toman nilotinib son 4 pastillas, el imatinib y el DASA solamente son una. Tienen que estar pendientes de que no las pueden mezclar con ciertas comidas, de que no pueden tomarse algunos medicamentos, no pueden salir de viaje si no llevan su cajita. Tiene un impacto en su calidad de vida. En contra, a favor, se ha descrito que el paciente que suspende los inhibidores de tirosina quinasa hacen un síndrome de retiro del inhibidor, que es como poliartralgia, como un síndrome flu-like. También en el fondo cuando le sacamos el tratamiento, hasta un 30% de pacientes pudiera hacer ese síndrome. Por lo tanto,
tenerlo o no tenerlo tiene cierto impacto en la calidad de vida. Y cuando uno le saca el medicamento al paciente después de que le ha lavado el cerebro durante años, que uno se tiene que olvidar ninguna pastilla, porque si no casi se va a morir, ¿cómo le decimos después, sabes que se lo voy a sacar? La ansiedad que le genera al paciente no estarse tomando el medicamento puede ser súper importante. En un grupo italiano decían que hasta el 30% de los pacientes necesitaron pastillas para la ansiedad, controlar farmacológicamente la ansiedad por haber dejado de tomar el inhibidor de tirosinquinasa. Porque han sido años en que el somatólogo tratante le ha lavado el cerebro y se tiene que tomar la pastilla, se tiene que tomar la pastilla, si no se va a morir. Y después dice, no sabe que se la tome más. O sea, igual es tremendo para el paciente. Bueno, efectos adversos secundarios de la suspensión, que le hablaba del síndrome de retiro del inhibidor. Costes económicos, a favor, por supuesto, de la revención libre de tratamiento. O sea, creo yo que los europeos son los que más se han metido en esto porque han visto que el ahorro de dinero de sacar a un paciente de tratamiento, por lo menos que sea un par de meses, es gigante. La canasta GES de leucemia mieloide crónica paga mensualmente por paciente 2.800.000. El imatinib, el nilotinib, si puede que lo diga mal, pero creo que están en torno a 1.100.000 mensual a la caja. ¿No, Marilu? Sí. Imatinib, 1.100.000 mensual por la caja. De por vida. Estamos hablando de fármacos de por vida. Aquí tenemos 60 pacientes con esto, o sea, vayan sacando la cuenta. El DASA cuesta más de 1,5 millones, 1,6 millones por ahí. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que si le sacamos el tratamiento a un paciente, el ahorro económico es gigante. El EUROSKI, que es el estudio europeo para retirar inhibidores de tirosinquinasa, estimó que los primeros 200 pacientes que ellos analizaron, la remisión libre de tratamiento le significó 28 millones de euros de ahorro en inhibidores de tirosinquinasa. Por lo tanto, el coste económico claramente a favor, por eso están todos los europeos interesados en sacarlo, porque con la crisis que tienen evidentemente les conviene. Y cada vez están diagnosticando pacientes más jóvenes. Nosotros tenemos pacientes de 16 años que tienen una expectativa de vida de una persona normal y que va a tomar el inhibidor de tirosinquinasa de por vida. Si no le saca la cuenta, ese paciente en puros medicamentos se va a gastar 400, 500 millones de pesos mínimo el resto de su vida. Y de esos pacientes jóvenes, nosotros tenemos por lo menos unos 15 que son muy jóvenes y que tienen una expectativa de vida normal. Por lo tanto, las autoridades están súper interesadas en que en algún momento se les pueda sacar, aunque sea un par de meses o unos añitos, el inhibidor de tirosinquinasa al paciente, porque el coste económico es elevadísimo. Y en términos de supervivencia global, ya les comenté que los pacientes viven lo mismo que un paciente normal o un poquito menos. Los porcentajes son muy bajitos de diferencia. Por lo tanto, también tenemos que pensar que esta gente va a vivir y a lo mejor, si son añosos, se van a morir de un infarto y no de la leucemia mieloide crónica. Entonces hay que generar estrategias para poder tener este balance económico sin afectar la supervivencia global del paciente. Y lo que se ha visto en los estudios, que afortunadamente los pacientes que han retirado el fármaco no han tenido un impacto en su supervivencia global. Ahora, múltiples estudios han estimado que la recurrencia molecular, una vez que se saca el fármaco, es de aproximadamente entre un 20 y un 70%. La mayoría son en torno al 50-60% de pacientes que se sacó el fármaco y tienen que volverlo a tomar en un plazo que la mayoría es antes de los 2 años, porque como vamos a ver las recaídas, el 90% en los primeros 6 meses. Este es un esquema que resume algunos de los estudios que se están haciendo. Lo más importante es el STEAM, que en el fondo es el que tiene más años de seguimiento, el TWISTER, el STEAM francés, el TWISTER australiano-asiático, el A-STEAM, que es como una versión renovada del STEAM, que también lo están haciendo los franceses, el EUROSKI, que es el estudio más grande y que tiene 200 pacientes analizados, pero cercano a 600 pacientes enrolados, que abarca toda Europa. El STOP 2G, que en el fondo es parar los inhibidores de segunda generación, porque
estos 3 son hechos solo con imatinib, para ver qué es lo que pasa con estos pacientes con los inhibidores más potentes que tenemos, y finalmente estos otros que son, por ejemplo, el DALI, que está evaluando, un estudio japonés que está evaluando el retiro de dasatinib en segunda línea. Si ustedes se fijan, no son tantos pacientes. ¿Por qué? Porque de todos los pacientes que yo voy a tener con imatinib, o con nilotinib, o con DASA, con IMA el 40% va a alcanzar respuestas moleculares profundas, o la que yo interpreto como una enfermedad mínima residual indetectable, aproximadamente a los 5 o 6 años de tratamiento. O sea, no todos los pacientes que yo voy a tener con imatinib van a llegar a la situación molecular ideal mantenida para poder ser subsidiarios de retiro del fármaco. Es aproximadamente el 40% a los 5 o 6 años. Con nilotinib y con dasatinib, esas cifras son un poco mejores y a tiempos más precoces, porque estos fármacos son más potentes, alcanzan respuestas moleculares profundas en tiempos más cortos y más rápidos, en el fondo. La profundidad de la respuesta es mayor y antes. A los 3 años, en el estudio entendí, más del 40% de los pacientes, casi el 50%, estaban en una respuesta molecular mantenida profunda. Y en el caso del DASA, a los 2 años era como 45%. Por lo tanto, tampoco es el 100%. Podríamos hablar que cerca del 50% de los pacientes vamos a poder a largo plazo suspender el tratamiento. Y por eso quizás las cifras no son tan altas como ven ustedes del número de pacientes, porque, como vamos a ver más adelante, el paciente para suspender tiene que tener muchas características. Esta tabla que está, no sé mucho, habla lo mismo, en el fondo, mucho más estudios con imatinib, estos son solo con imatinib, y esto ya incorpora nilotinib o dasatinib, suspendidos en primera línea, en segunda línea, suspendidos y vueltos a analizar después que se reinició, con una suspensión, con 2 suspensiones, con imatinib y después llevar las respuestas moleculares profundas con inhibidores de segunda generación y sacarle el fármaco, o sea, miles de combinaciones. ¿Ya? Dice, tenemos en el fondo más de 4.000 pacientes en setting de ensayos clínicos en terapia de suspensión para remisión libre de tratamiento. Vamos a hablar un poquito del STEAM, el STEAM-1, que es el estudio que tiene más seguimiento. Este estudio es de los franceses, este es un artículo publicado reciente, donde habla de 100 pacientes analizados que recibieron imatinib. El 50% de ellos había recibido interferón previo. Piensen que este estudio se empezó a diseñar en el año 2007, por lo tanto viene todavía una cohorte de pacientes que estaban usando interferón y que tienen enfermedad mínima residual indetectable, que ya saben ustedes que es el logaritmo 4,5, al menos 2 años, lo que implica 6 muestras mínimos de PCR cuantitativa del paciente, definiendo la recaída molecular como la presencia de BCR-ABL positivo confirmado en 2 muestras que impliquen un aumento de un logaritmo. Son súper complicadas las definiciones de este estudio de recaídas moleculares. Después los otros estudios ya fueron un poquito más simples. O que el paciente pierda la respuesta molecular mayor, o sea que tenga más de 0,1% de porcentaje de BCR-ABL en una sola muestra. La mediana de seguimiento de estos pacientes es de 77 meses, o sea, estamos hablando casi de 7 años. Harto tiempo, 6-7 años. Entonces, seguimiento, ¿cómo hacían? Suspendían el fármaco, el paciente cumplía con los criterios y hacían un seguimiento molecular una vez al mes el primer año. O sea, todos los meses los pacientes se iban a pinchar su PCR cuantitativa. El segundo año cada 2 meses y luego cada 3 meses. ¿Por qué lo espaciaban? Porque en el fondo de este estudio se vio que las recaídas moleculares pasan principalmente los primeros 6 meses y se extendió hasta los 2 años, porque en este estudio el último paciente que le recayó fue a los 22 meses de suspensión de terapia. 69% de los pacientes tuvieron una recurrencia molecular, o sea, casi el 40% a los 5 años de análisis del estudio estaba en remisión libre de tratamiento. O sea, no necesitaba. No es un porcentaje muy bajo, ¿eh? Y imagínense el ahorro económico que eso significa.
Y las recaídas moleculares fueron principalmente a los 6 meses. El 95% de los pacientes recayó a los 6 meses. Hubo un paciente que recayó al mes 18 y otro paciente al mes 22. Por lo tanto, cuando a un paciente le va a ir mal con la suspensión del tratamiento, a los 6 meses nosotros vamos a estar seguros que le va a ir mal. Si después de los 6 meses no lo recae, tiene una probabilidad súper alta de mantenerse sin tratamiento. Y estas son las curvas que ustedes ven acá de la supervivencia, de cómo va cayendo la terapia libre de tratamiento. En el fondo acá son los primeros 6 meses donde la curva se pega al bajón gigante y después de los 2 años ya se mantiene estable, ya no hay pacientes nuevos. Lo mismo acá, la incidencia acumulada de recaídas moleculares la tenemos en los primeros 2 años y después una estabilidad. Por lo tanto, si el paciente no recae hasta los 2 años, es casi imposible que vaya a recaer después y es un paciente que seguramente se va a mantener en remisión libre de tratamiento. Este estudio también vio qué factores pronósticos podrían impactar en que el paciente tuviese una recaída molecular. No son tantos pacientes, son 100 pacientes, pero ahí lo que les dio es que los pacientes con SOCAL al diagnóstico, con este factor pronóstico de alto riesgo, eran los pacientes que recaían más, tenían más recaídas moleculares. Y aquellos pacientes que tomaban el imatinib por más de 58 meses tenían menos posibilidad de recaer. Por lo tanto, el tener un SOCAL bajo y tener mucho más tiempo de exposición al inhibidor de tirosinquinasa, que en este caso era el imatinib, tenía un factor pronóstico para decir, no, este paciente le va a ir mejor, este paciente se va a mantener en remisión libre de tratamiento. Todas las otras cosas que evaluaron, edad, sexo, el EUTOS, que es este score europeo, no les dio ningún impacto. Esas fueron las únicas 2 situaciones que dijeron, a este paciente le va a ir mejor o este paciente podría tener menos probabilidad de mantenerse fuera de tratamiento. Y estas curvitas son las que ellos hicieron de combinación. Este es el paciente, el mejor paciente, el que tiene el imatinib más años y que tiene el SOCAL más bajo. O sea, este paciente se va a mantener, acá está, este paciente se va a mantener mucho más tiempo en remisión libre de tratamiento. En cambio, el paciente que tiene el imatinib menos tiempo y que tiene un SOCAL al diagnóstico más alto, un SOCAL alto, ese paciente es el que va a tener menos tiempo de libre de tratamiento y va a tener mayores tasas de recaída molecular. Ahora nos vamos al TWISTER, que es el estudio australiano-asiático que tiene 40 pacientes analizados, tiene más pacientes enrolados, pero lo que se publicó es de estos pacientes, esto se publicó en 2013-2014. Analizó 40 pacientes con un mínimo de 24 meses de enfermedad mínima residual. Casi todos los estudios piden 2 años de esta enfermedad mínima residual indetectable, o sea, logaritmo 4,5 o menos. Y un mínimo de 36 meses de terapia con imatinib. Eso es una cosa moderna que el TWISTER lo sacó un poco de lo que iba pasando con el STIM, decir, oye, mientras más años lleve con el imatinib, mejor. Esta cohorte de pacientes también estuvo ensuciada un poco, no una cohorte pura de imatinib, sino que también se ensució un poco con el interferón. El 50% de los pacientes de esta cohorte también habían recibido interferón. Los pacientes debían tener mínimo 2 mediciones de PCR cuantitativa al año previo al enrolamiento. Aquí fueron un poquito menos estrictos porque el STIM requería al menos 3 mediciones por año. Y en términos de cuando el paciente estaba fuera de tratamiento, cuando se le sacaba la droga, las mediciones eran igual que el STIM, mensuales, el primer año, cada 2 meses el segundo año, luego cada 3 meses. El 45% de los pacientes se mantuvo libre de tratamiento a los 42 meses, que es súper parecido a lo que se vio en el STIM. Las cifras se repiten en casi todo, entre 40 y 50%, y 60% de los que son con inhibidores de tirosinquinasa de segunda generación. El 68% de los pacientes tuvo una recaída molecular en los primeros 6 meses. O sea, una vez más el TWISTER confirmó lo mismo que el STIM. Los pacientes recaen precozmente. Y la remisión libre de tratamiento en los 2 años fue de un 47%.
Y después, en este estudio, el último paciente que recayó fue a los 27 meses de estar libre de tratamiento. Una vez más se confirma, las recaídas son principalmente los primeros años. Después de eso, el paciente se mantiene en una situación molecular que no necesita tratamiento. Cuando ellos analizaron también los datos de qué podía tener impacto en términos de lograr esta respuesta molecular mantenida y estar libre de tratamiento, no les dio lo del STIM sobre el SOCAL y sobre los años de imatinib, porque son 40 pacientes, o sea, el estudio no tiene poder estadístico para poder analizar eso. Pero sí que les digo que los pacientes que habían recibido interferón previo de imatinib, ahí encontraron una diferencia y estos pacientes serían los que alcanzarían respuestas más rápidas y más mantenidas con el imatinib, por lo tanto serían menos propensos a recaer, si lo comparamos con los que no usaban interferón. Y lo que ellos plantearon es que el interferón tenía este rol inmunomodulador y pleiotrópico, que podría hacer que las células quiescentes fueran más propensas al imatinib y los pacientes hubiesen tenido mejores respuestas. Eso lo plantearon ellos, pero la verdad es que con 40 pacientes es difícil que tenga un poder estadístico muy grande. Ahora entiendo Laura. Después tenemos este estudio que es el STOP2G-TKI, que es suspender inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación que sean Nilo o Dasatinib en pacientes que lo recibieron en primera, en segunda o incluso en tercera línea. O sea, aquí estamos hablando de suspensión de Nilo o Dasa, no de imatinib. Y lo que ellos pusieron son 60 pacientes que están tratados con este inhibidor de tirosina quinasa segunda generación, al menos 3 años, le copiaron el criterio del Twister, con inhibidor de tirosina quinasa, y que se mantuvieran en respuestas moleculares profundas con enfermedad anemia residual indetectable, que ustedes saben que es 4,5 o menos, al menos 2 años. ¿Cómo se definió en este estudio la recurrencia molecular? Como la pérdida de la respuesta molecular mayor. Esto es súper interesante porque el Twister y el STOP2G y otros estudios más han sido menos estrictos que el STIM-1 en definir la recaída molecular del paciente. Si ustedes se acuerdan, la recaída molecular en el STIM era que suba un logaritmo o que 2 muestras pierda, o sea, en el fondo el paciente con salirse del 4,5 ya era una recaída molecular, o sea, sumamente estricto. Por eso también quizás las tasas de terapia libre, o sea, remisión libre de tratamiento fueron un poquito más bajas que otros estudios. Después el Twister analizó que se podría poner un límite un poquito superior para definir esta recaída molecular. Y ellos pusieron la pérdida de la respuesta molecular mayor, o sea que el paciente tuviera igual o más de 0,1% de CRBL. Si nos vamos a 0,0082 a 0,1, en términos de cuando uno está monitorizando a ese paciente, es alta la diferencia, ¿ya? Por lo tanto, al ser menos estricto, vamos a tener seguramente muchos más pacientes en situación libre de tratamiento. Y lo que vieron es que las recaídas moleculares fueron del 35% a los 12 meses y del 44% a los 4 años. O sea, si ustedes se fijan, una vez más se comprueba que los primeros años son donde los pacientes recaen. Y la tasa de remisión libre de tratamiento fue de un 63% a los 12 años y sobre el 50% a los 4 meses, ¿ya? Que era el 40 y tanto en el otro estudio en el STIM. Por lo tanto, las cifras van siendo bastante parecidas. En el estudio Nilo y Dasa son mejores porque recuerden que estos fármacos logran respuestas moleculares más profundas y más precoces. Por lo tanto, en promedio, el tiempo que estos pacientes estuvieron con inhibidores de tirosina quinasa es aproximadamente 5 años. En el STIM era casi 8 años con imatinib. Y lo que vemos acá es cuando los pacientes los pacientes con
recaídas moleculares que tienen una expresión de BCR-ABL, por supuesto, mayor al logaritmo 4,5, tienen mayores tasas, pero sigue siendo la pérdida de la respuesta molecular el objetivo, porque no se ven tantas diferencias luego. Y eso permite meter más pacientes también en el setting de libre de tratamiento. Y las únicas diferencias que vieron de que podría impactar en que ese paciente se mantenga en una situación libre de tratamiento es si el paciente se cambió por resistencia o por intolerancia. Si el paciente recibió el NILO o el DASA en segunda línea porque era intolerante, la probabilidad de que ese paciente se mantuviera en una respuesta molecular sin necesitar tratamiento era de un 68%. Pero si el paciente recibió NILO o DASA porque fue refractario a imatinib, la posibilidad de que ese paciente se mantuviera sin tratamiento era del 8%. Por lo tanto, era mucho mejor cambiarlo por intolerancia y ese paciente se iba a mantener más tiempo fuera de tratamiento, lo cual resulta bastante obvio. En el fondo no es lo mismo un intolerante que un refractario. Y finalmente el Euroesquí, por más que busque, todavía no tiene una presentación con tablas bonitas y todo lo que uno quiere para traer acá, sino que lo que siempre tiene son comentarios, póster, abstract, comunicaciones orales en todos los congresos de neonatología orales, pero todavía no sacan su publicación que tanto queremos que saquen en el BLAD, donde en el fondo acá es el gran estudio el que va a responder muchas preguntas que tenemos sobre esto y que va a definir mejor el setting de pacientes, y que han analizado 200 pacientes hasta ahora, poniendo esta enfermedad mínima residual indetectable, mantenida 2 años, mantener el ITK al menos 3 años, y que la respuesta molecular mayor es la pérdida de eso, la recaída molecular en el fondo. Se fueron un poco como el STOP-2G. Ahora, ¿qué paciente sería el paciente ideal? Después de haber visto todo esto, este es un paper súper bonito que escribió este francés, donde dice, ¿a qué paciente ustedes le darían la posibilidad de esta terapia libre de la remisión libre de tratamiento? Si el paciente está en fase crónica, o sea, yo no se lo ofrecería a un paciente que debutó en fase acelerada y evidentemente poco una anticipar. Si tiene los transcriptos típicos, porque el paciente que tiene atipías en las mediciones de BCR-ABL no es un paciente que sea fácil de monitorizar. Si tiene un SOCAL bajo, ya vimos que en el STIM por lo menos los pacientes con SOCAL intermedio o alto tenían una diferencia y recaían más que los pacientes con SOCAL bajo. Si el paciente está en su primera línea de tratamiento o en una segunda línea, pero por intolerancia, porque ya vimos que los pacientes que se cambiaron por resistencia o refractariedad van a ir peor. La duración del inhibidor de tirosinquinasa que sea al menos 3 años. O sea, no puede ser que un paciente que le vaya súper bien a lo mejor con nilotinib, lleve 2 años con el nilotinib, esté con sus respuestas moleculares indetectables mantenidas, y yo se lo voy a sacar a los 2 años y medio. O sea, ese paciente va a recaer ligerito. Los niveles de enfermedad mínima residual para parar el tratamiento también es súper importante, porque hay gente muy imaginativa que piensa que porque el paciente tiene una respuesta molecular mayor mantenida, es un paciente subsidiario de parar el tratamiento. No nos olvidemos que enfermedad mínima residual indetectable es menos de 4,5 logaritmos. La profundidad de la respuesta y la duración de esta profundidad. Tampoco nos entusiasmemos con el que logró el 4,5, ahora le saco el inhibidor. No, ese paciente tiene que estar al menos 2 años con eso. Y tenemos que tener una monitorización molecular súper estricta, sobre todo el primer año, porque ahí es donde el paciente nos va a recaer. Y la definición de cuándo vamos a decir que el paciente recayó, bueno, con el twister, con el Euroesquí, con el STOP-2G, se ha determinado que con el ASTIM que el mejor nivel es que el paciente pierda la respuesta molecular mayor, o sea, tenga más de 0,1. No ser tan estrictos como el STIM 1.
Este paper, que es muy parecido, que lo escribió Timothy Hughes, lo publicó a fines del año pasado en el Blad, nos da cuando nos digan que ya los clínicos podemos hacer esto fuera del setting de un ensayo clínico, esta tablita hay que tenerla aquí. Eso no se nos puede olvidar, porque este paciente que cumple todos los criterios en verde va a ser el paciente que nosotros le vamos a poder ofrecer esto. El paciente que tiene rojo, no, porque ese paciente nos va a recaer. Ahora, afortunadamente, todos los pacientes que han recaído en estos más de 1000 pacientes analizados que hay hasta ahora, ninguno ha recaído con crisis blástica, ninguno ha progresado a fase acelerada. Estamos hablando de recaídas moleculares, el paciente no va a sentir nada en su cuerpo, ni le va a pasar nada, es una recaída molecular. Los que se han muerto de otras cosas, no de la leucemia mieloide crónica. Entonces el paciente ideal es aquel que cumple con todos los criterios institucionales que tienen que ver con que la institución sea súper seria en la monitorización de ese paciente, que tiene un SOCAL bajo, que tiene el BCRL típico, que tiene una fase crónica, que respondió óptimamente al inhibidor de tirosina quinasa en primera línea, sea cual sea, que ojalá tenga más de 8 años, esto yo creo que después lo van a bajar a 5, ojalá tenga más de 8 años porque luego esquivia que más de 5 años era un valor de tiempo de exposición al inhibidor aceptable, que tenga esta respuesta molecular profunda mantenida y que esta respuesta por lo menos tenga 2 años o más. Este es el paciente que nosotros vamos a decir, sí. Si ustedes me preguntan de los 60, ¿cuántos cumplen esto? 3, 4. No más de eso. O sea, son pocos. El Euroesquí analizó que no más del 15% de los pacientes del grupo total son los que se van a mantener libre de tratamiento. Pero igual, si yo tengo 100, 15, son varios millones de pesos que voy a usar ahora, si uno lo piensa así. ¿Y cuáles son los requerimientos institucionales? Y aquí es donde quizás en Chile vamos a tener el escollo de poder ofrecerle esto al paciente, que el laboratorio tiene que estar estandarizado internacionalmente. Es decir, si el laboratorio no está validado para poder expresar sus resultados, nosotros no podemos fiarnos de que esos resultados nos valgan. Que el laboratorio tiene que asegurarnos que dentro de las 4 semanas nosotros vamos a tener resultados, porque nosotros tenemos que ir midiendo la PCR una vez al mes. Que el laboratorio va a tener la capacidad de tener esos resultados cuando nosotros los necesitemos. O sea, si yo además sospecho de una mutación o quiero hacerle antes, el laboratorio me va a poder asegurar ese resultado. Y que la estructura del laboratorio nos va a permitir una rápida intervención en el caso y de la institución, o sea, ahí en el laboratorio, pero que además el médico tenga la hora, que pueda ver al paciente, que lo cite como sobrecupo, que esté la disponibilidad del fármaco. Todas esas cosas tienen que estar para que nosotros podamos suspender tranquilamente y exitosamente un tratamiento a un paciente. Dios sería. No sé si tienes preguntas o comentarios. Doctor Valbuena. ¿Qué es lo que se define en transcriptos atípicos? Cuando no es el BCR típico de la relocación 922Q34, ellos definen como un transcripto que no pueden determinarlo con la valoración ideal, con la valoración típica, clásica, sino que después tienen que hacer otras técnicas. ¿No tiene que ver con los transcriptos del 190? No es que 210 190, sino que son determinaciones diferentes. Muchas gracias a la doctora por su brillante presentación. Le queremos pegar un pequeño presente.